Estamos de regreso, este es el plato del día, 1:13 de la tarde de este 13 de febrero del 2024. Lo vamos a repetir varias veces en el día de hoy, pero es Día Mundial de la Radio. Y seguimos con las informaciones. Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, anunció que antes de finalizar la semana pasada, el gobierno propondría cambios a la controvertida Ley 0124, que crea el Sistema Nacional de Seguridad y la Dirección Nacional de Inteligencia. Escuchemos a continuación sus palabras. Y el director del DNI trabajó con otro proyecto de ley que habían. Él con su equipo técnico trabajaron este proyecto, que no lo trabajó la consultoría, pero que nosotros nos renegamos del proyecto porque lo leímos y lo revisamos. O sea, que eso quede claro, que no estamos sacándole el cuerpo al proyecto. Pudieron ellos haberse equivocado y nosotros también, pero es una responsabilidad compartida. Entonces, ese proyecto, ¿qué hace? Crea el Sistema Nacional de Inteligencia para que el Servicio de Inteligencia del Estado trabaje de manera coordinada. Define y limita los objetivos, porque los servicios de inteligencia aquí estaban para todo. Entonces, esta ley dice, no, es para asuntos de terrorismo, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de droga, es decir, para el macro delito, para el macro crimen, para los asuntos que atenten contra la seguridad del Estado. Bueno, acabamos de escuchar la palabra del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero. Y precisamente a propósito, aquí en el plato del día que sigue dando palos, que sigue, señores, estamos donde tenemos que estar. Hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado nacional y aspirante por la misma posición. Él es presidente del partido Frente Amplio y está con nosotros en el día de hoy. Los muchachos bravos, porque ahora él es mi nuevo mejor amigo. Yo no sabía que era Juan. Sí, yo soy Juan Dionisio. Tú no lo sabías, yo sí. No, estaba en el guión. Tú sabes que en mi casa hay 4 Juanes. Ajá. Juan Dionisio, Juan Confesor, Juan de la Cruz y Juan Agripino. Wow. De la Cruz el nombre. Y mi papá, y mi papá no se llamaba Juan, se llamaba Ramón Emilio. Ay. Lo que pasa es que lo mandaban a declarar con uno que se llamaba Juan. Y Juan se aprovechaba. Juan a todito. El ego de Juan. El ego de Juan. Qué fuerte. Bienvenido, qué bueno que está aquí. Señores, Dionisio Rodríguez Restituyo, permítanme quitarle el Juan, que yo lo llamo siempre como Dionisio. Es solo uno de 190, dentro de 190 diputados, 189, porque repusieron ya al que estaba preso, por allá por... Sí, está repuesto. Bueno, sí, ya repuesto. De 190 diputados, Dionisio es el único que no ponchaste, ¿verdad? O levantaste la mano, todavía manual. ¿Cómo Que se voté, hace? no, se votó. Se poncha. Que no ponchó, no marcó a favor de la ley, en ese momento del proyecto de ley, que ya es ley 124, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia o la DNI, controvertido. Y entonces ahora la dirección no es una dirección, es un departamento. DNI, la D es el departamento. Por ahora es departamento todavía. Nacional de Inteligencia. No, Sí. no es dirección porque la ley está vigente. Pero no, no, hace falta un reglamento pero de siempre se aplicación, llamó mano. DNI, Dionisio. Sí, siempre se llamó DNI. Antes era departamento. Ahora cambia de género. Antes era él, ahora es la. Antes era Departamento Nacional de ajá, lo que Investigación digo, y ahora es Dirección Nacional de Inteligencia. Exacto. ¿Por qué Ay, usted queda no con el DNI, firmó? mira, ¿Por qué mira. usted no punchó? ¿Qué hay de diferente? Porque según se me ha explicado a mi ama de casa, que lo que va al supermercado y me siento aquí con esta gente a hablar créale. y ellos saben más que yo de todo. Créale. Espérate, no Es- comience por ahí. Ajá. Dionisio tiene que explicar, Ajá. porque Dionisio es el autor o el artífice, el quien ideó, quien diseñó, quien escribió el famoso artículo 11, tengo entendido, de ese proyecto que tiene 37 artículos hasta donde Y se que es habla. una de las 39. quejas. 39. Ujú. Ese es uno de los 3 que son el 9, el 11 y, Y el creo que 24. el 26, creo que es. Yo le voy a dar unos 26. datos. ¿Qué Ajá. cambiaron y qué no cambiaron, Dionisio? El 27 de diciembre, Ajá. 27 de diciembre, Atención, Que nadie país. estaba en leyes. mi curul es la número 10 Sí. y entonces estoy adelante. Sí. Y cuando veo la agenda, que se había aprobado el 26, la agenda se aprobó la comisión coordinadora, y entonces cuando veo la ley del DNI, como le llaman, le digo a la secretaria, a los secretarios, préstame el informe. Ah. Y
mi agudez quizá de abogados, de una vez me llevó como el artículo 11. El informe de la Comisión El de Fuerzas informe de la Armadas. comisión que aprobaron todos los partidos. Sí. Y lo veo y voy donde vuelvo. Yo, mira, bueno, esto viola derechos humanos, este artículo 11, esto es grave. Y bueno, El presidente de la Comisión. el presidente de la comisión, que es el presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas. Y bueno, va donde Julito Fulcal. Y le dice, como, mira, ahí está Dionisio, el comunista ese, diciendo que eso va a traer va a tener problemas. Bueno, que es del PRM, al Que es igual del que Julito. PRM y Julito Fulcal, que es el vocero. Sí. Los dos cogen pon de mí. Ay. Y me dice Dionisio, digo yo, mira, eso es una Ay. violación a los derechos humanos y a los derechos de la Constitución. Eso es poner a todo el mundo que tenga chivato, un Sí. chivato permanente. Además, Y obligado. y además solamente evite ese artículo. Y los tres subimos donde Pacheco en plena sesión. ¿Cuál había visto el 11? Sí, Solo sí. el 11. Yo solamente había visto el 11. Subimos los tres. Y entonces, bueno, dice, mira, presidente, Dionisio está diciendo que... Y entonces el presidente me mira y me dice, Dionisio, pero aprobémoslo en primera lectura. Pacheco. Y después sí, arreglarlo. Pacheco. Y entonces en segunda lectura le hacemos las modificaciones. Pero, ¿y Pacheco? Y entonces Oye. nos ponemos de acuerdo con eso. Y bueno, y Julito me dicen a mí, como tú eres abogado, Ajá. redacta el artículo 11. Exacto, Ah. la solución al problema. Exactamente. Se aprueba en primera lectura el 27 y se manda de nuevo a una comisión que se reúne el 28, donde hay 20 diputados y diputadas, incluyendo a Tobías Crespo, que estaba el 28 en Sí. esa comisión. Yo no fui a esa comisión. Ah. Cuando me voy a mi casa, tarde, que esa sesión terminó tarde, y que veo el proyecto completo, digo yo, pero no solamente el artículo 11. Ay, don ¿Y usted es miembro de esa comisión? No, yo no soy Pero miembro de lo esa invitaron. comisión. no estaba. No, me pidieron a mí que hiciera esa redacción. Sí. Y entonces pero yo se lo hice- pidieron en el fragor De de la sesión. Porque él descubrió Exacto. el fallo Sí, sí, sí. prácticamente. Y entonces cuando yo hago la redacción del artículo 11, pero le digo a la secretaria, lo tengo ahí en el celular, le digo a la secretaria legislativa, digo yo, miren, no solamente el artículo 11, el artículo 8, el artículo 13, El el 9. 13.2, el artículo 9, el artículo 24, el artículo 26, ahí hay mucho problema. Sí. Y envío mi redacción del artículo 11. El 29, yo llego a mi sesión, tomo mi turno y no me refiero al artículo 11 porque yo pienso que fue el que yo redacté. Sí. Y entonces tomo mi turno y realizo una serie de propuestas a la ley. Alguna propuesta a la modificación del artículo 11. pues yo Dando digo, por hecho que ya estaba solucionado el Que tema del ese 11. estaba resuelto. El Sí. 11. pero veo que ninguna de las propuestas que Ya. yo hice se tomó en consideración. Eso el 29, 2 días después. El 29 de diciembre. 2 días después de lo ocurrido. Y entonces cuando leen el Todo el artículo mundo 11, resacado además. cuando leen el artículo 11, digo yo, no, pero no fue lo que yo redacté. Eso son días peligrosos en la Cámara de Sí, sí. Diputados, En los días cualquier- finales en cualquier, de año. En cualquier colegiatura. En cualquier Sí, sí, colegiatura son días exactamente. peligrosos. 29 de diciembre. Wow. Oye, esa gente no está... Todo el mundo loco por irse a fiestar. Digo yo, pero esto no fue lo que yo Sobre redacté. todo lo de los pueblos. Y el ciudadano, el votante, tampoco está atento. No, está no, atento. no, Si no, no está no. atento el año entero, menos en esa fecha. Y entonces se somete el proyecto y yo veo y voto que no. Votaron 125 diputados que sí y yo voté que no. El único que Oye. votó que no. Y todo está bien hasta que alguien, una Pero hubo gente, persona... escúchame, hubo gente que no votó entonces, mucha gente. Sí, que no mucha gente estaban. no Creo que votaron. no estaban. Ah, Y que- que Pero no estaban. O se fueron, Sí. salieron de la sesión. Quizás todavía como salió de la sesión. Sí. ¿El Y quórum entonces, cuánto como es, Dionisio? El Perdón. quórum son 97. Ah, pues sí, Y ya había había- 120 y Y pico. habían Ya había 129 por lo menos votaron. Esa, o no, 125 votaron que sí y uno votó que no. O sea, estamos Yo- hablando de 126 y presentes. entonces como a los 2 días publica una persona que no conozco en Twitter o en X, Sí. dice, parece ser que el único diputado que leyó la ley 124 fue un tal Juan Dionisio, Ah. que fue el único que no votó. Y entonces publicó la votación. Oh. 125 que sí y uno que no. Y eso entonces desató Ajá. el tema. Porque el día 10, la legislatura se cierra el día 11. Porque eso no había salido todavía No, al no, no, público. Que, No, exacto. porque eso salió después que el presidente promulgó la ley. Sí. El día 10, el Senado la aprobó Sí. y el día 15, el presidente la promulga. Pero sin mucha bulla se promulgó. Se promulgó. Eso ni en los medios aparece. que ¿Qué promulgan ley, provocó no. este No. consenso? No. ¿Cómo se No. consiguió este consenso? Porque esto no es fácil para una cosa tan controversial. ¿Tú sabes por qué? PRM Porque la mayoría. sociedad dominicana, No. votaron de la oposición. sociedad dominicana ha recibido demasiado abuso.
y demasiado violaciones de derechos humanos. Este es un pueblo que siempre ha luchado por su libertad. Sí. Y esa es una ley pensada como si estuviéramos en la época de Trujillo. Pero no, déjame retirar mi pregunta Sí, y perdón, porque es la primera vez que tengo, primero, usted es una viga, y segundo, Sí, es la una primera vez que totalita estoy, viga. claro, o sea, es la primera vez que estoy frente a un diputado, a un legislador con este tema tan interesante. Sí. Reitero mi pregunta, ¿cómo y es ideal que la pregunta sea usted, ¿cómo se logra ese consenso? Porque estamos hablando que hay un quórum importantísimo Sí, que excede los 30 legisladores. Y según lo que hace que ahí haya algo más que la mayoría que implica el partido de gobierno. Entonces, ¿cómo se logra este consenso ante una cosa que amenaza un bien tan importante? Y hoy día de la radio es propicio tratar el tema como la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque primero tenemos un Congreso muy conservador. Segundo, la mayoría de los diputados y de las diputadas, como el Poder Ejecutivo tiene una mayoría muy importante, entonces la gente no se detiene a saber, y esa es una crítica que yo le hago a todos los legisladores, incluyéndome a mí, no se detienen a pensar que una decisión de un diputado y de una diputada afecta a 10 millones de personas. Que lo que se decide ahí es determinante para esta nación. Que los diputados y los senadores, su única herramienta de trabajo es la Constitución de la República, y por eso yo digo que la leí 43 veces antes de asumir mi poder. Y me la sé porque esa es mi herramienta de trabajo. Y entonces que nosotros tenemos que estar vigilantes. Porque ahí se han aprobado leyes, por ejemplo, muy, muy conservadoras, y como dijo un gran pensador, Carlos Marx, que dijo, ¿qué es el derecho? Es la expresión de la clase dominante erigida en ley. Y entonces, quienes gobiernan hacen sus leyes en función de su pensamiento. Esta ley, por ejemplo, ellos no entienden que mañana ellos están fuera del poder y se le puede aplicar. Pero la oposición participó. Y la oposición, porque, o sea, ¿cómo porque es posible los que tres participe? partidos en la Con la mayoría línea de los piensan partidos. iguales. Es decir, no hay diferencia entre el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo. No la hay. ¿Cómo va a ser? No En la hay. en la línea Y de tan pensamiento fácil, de lo Juan que tú Dionisio. No la Cuando hay. aquí se habla de que para lograr consenso en el Congreso y sobre todo en la Cámara de Diputados hay que mandar a un señor que anda con un maletín. Pero mira, déjame decirte la historia de esa ley. No Esa le ley, preguntando porque la verdad es que me esa- extraña. Don Dionisio, déjeme hacerle una pregunta antes que entremos a la historia. Yo, como ciudadana, se me ha dicho también que estamos bajo peligro de los ataques internacionales, los hackers, de que esa ley debe existir por el terrorismo, por la digitalización, etcétera. Que solo una parte de esa ley está contrapuesta contra las libertades. Por tanto, es lógico pensar que es necesaria una ley de seguridad nacional. Sí, es necesaria porque es un mandato de la Constitución. Necesitamos una ley de seguridad nacional. La Constitución manda a hacer 2 leyes que tienen que ver con seguridad. El tema de la seguridad fronteriza y el tema de la seguridad nacional, seguridad del Estado. Lo que pasa que hoy no estamos viviendo en la época de Balaguer ni en la época de Trujillo. Nosotros necesitamos una ley de seguridad y de inteligencia Que respete los moderna derechos. y que respete los derechos. sí. Ya hay, por ejemplo, nosotros hablamos con el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, el señor José Manuel Cepeda, que va a participar en un seminario que estamos organizando sobre esta ley, y usted tiene la primicia de que estamos organizando un seminario, y ya Colombia le puso parámetros a las leyes de investigación. Y Europa en lo hizo hace Viena, rato. y Europa también en Viena. ¿Por qué? La Unión Porque Europea. fíjense que la ley es siempre de seguridad para perseguir opositores, Sí, sí, para sí. perseguir contrarios, para chantajear, para meterte en la intimidad. Y esta constitución Sin orden de dominicana, juez. y sin orden, esta constitución dominicana que tiene 3 grandes principios, que son: 1, los derechos fundamentales, que inician en el artículo 71 y terminan en el 74. La herramienta, todos los mecanismos e instituciones para garantizar esos derechos fundamentales que se basan en un Estado social democrático de derecho, que Y empieza en el artículo garantista. 75 hasta el 19, y después viene todo el principio de régimen económico y distribución de la riqueza. Entonces, ¿qué sucede?
Constitucionalmente nosotros tenemos el derecho a la libre organización. Constitucionalmente tenemos el derecho a la intimidad de la persona. Constitucionalmente tenemos el derecho a la vía datas. Constitucionalmente tenemos el derecho a la dignidad de las personas, que es la herramienta fundamentalmente de la Constitución. intimidad. Sobre todo la intimidad. Y tenemos el derecho a la intimidad. Pero además, por un principio también constitucional, tú no puedes declarar en contra de ti mismo. ¿Y qué es lo que dice esa ley? Que si yo te digo a ti, Que si sacaron algo de ahí. no, que yo conozco que tú tienes, que tú sabes algo Ajá. sobre ti, tú tienes que darme. Ajá, ajá. Y si no, yo puedo meterte preso durante 3 años y multa de 9 a 15 salarios mínimos, pero la ley no dice qué procedimiento para yo someterte. El director de inteligencia perfectamente va a decir, mire, usted va preso durante 3 años, manténgase ahí y págueme 15. Por eso te preguntaba que si no había un reglamento de aplicación para esa normativa. No, porque esa ley no habla de reglamento de aplicación, que ese es otro tema. O sea que digamos Que que yo no sé por qué todas las leyes tienen que tener un reglamento de aplicación, porque la ley tiene que ser... pero en este- tenerlo o tiene que ser tan simple que no necesita el reglamento. Es que eso alguien se lo inventó para distorsionar la ley, por eso estamos aplazando todo esto de la seguridad social. Las leyes tienen que ser sencillas, simples, porque ¿qué dice la Sin Constitución? muleta de apoyo. Que nadie puede alegar ignorancia a la ley. Sí. Sí. Entonces el que no sabe leer tiene que entender, las leyes De no acuerdo. pueden ser complicadas. Pero, Juan Dionisio, ¿Entiendes? entonces estamos hablando ahora de que si esta ley no necesita un reglamento, quiere decir que ya está vigente. No es que la ley está vigente, Ya esta ley con no la- la con la- pueden... en el- no yo, la le he pueden aplicar pedido, ya. yo le he pedido al presidente de la República y ¿Oyeron al eso? director Es más grave el asunto, la cosa. al nuevo director nacional de inteligencia, que así es que como se llama, porque la ley ya está vigente, Sí. que no apliquen esa ley. Pero perfectamente Pudieran Se puede. aplicar. esa ley se Si puede alguien aplicar. quiere querellarse en contra de nosotros apelando a esa ley, Perfectamente puede cojan utilizar. ahí. Dionisio, Perfectamente. y no Y la gente cambia tiene la esperanza. los presupuestos del DNI, esa ley. No A la solamente elevarse eso. dirección. No solamente eso, que oyen lo que dice en esa ley, que todo el presupuesto y el manejo económico de la Dirección Nacional de Inteligencia está encristado en un secreto que solo el presidente puede liberarlo. Es decir, que tú puedes gastar todo en esa Y ley. no hay que explicar. Y solo el presidente puede desclasificar el informe de esa ley. Y no dice cuándo. Es decir, que el director de DNI puede gastar Rienda suelta. 200, 400, 1.000 millones y nadie puede enterarse de lo que él ganó, solo el presidente de la República, porque obviamente la ley está adscrita a la presidencia Eso de la es echar República. para atrás y también es nicaragüizarnos. No hay que Perdón, porque rendir- amo a los nicaragüenses, pero Sí. eso no debe ser. No hay que rendir No, información pero sí, a Pimentel y compras No, y a nadie. contrataciones. A nadie. De Milagros Milagro, ¿cómo se llama? Ortiz. A nada, artículo con ética 24 de la Ay, ley, a mi nadie. Madre, Dios ¿Me mío. entiendes? Entonces, obviamente que la ley ha habido un consenso y, de hecho, se presentó un proyecto derogando esa ley. Nosotros vamos a presentar una modificación a la misma. Estamos ¿Cuándo, presentando Dionisio? no, desde que se abra la legislatura. Dionisio, ¿en qué quedó la convocatoria a legislatura extraordinaria que según Antoliano Peralta y según el gobierno dominicano se iba a estar convocando a través del presidente para los próximos días una extraordinaria a los fines de abocarse a una modificación de esa No, de no esa creo pieza? que el presidente se meta en eso. Porque, Pero Antoliano dijo que eso estaba porque casi ya ya llegando. apenas faltan 15 días. Pues nos para- mintieron entonces, Dionisio. Bueno, es posible que él diga eso. Y déjame decirte que el primer proyecto de esa ley se No ponga aprobó palabra en su boca. en la Estoy legislatura preguntando. extraordinaria del 10 de febrero del 2023. Pero tú viste la nota de prensa que circuló, que dijeron en los próximos días se va a estar convocando. Antoliano hace como una semana que dijo en los próximos días vamos a estar convocando. Los diputados, ¿Eh? Además, misma trabajamos hasta el 12 de enero, Está bien, el sí. 29 de diciembre, tenían que darnos descansito. Sí, eso es así. También. Pero hay una comisión también de la Sociedad de Diario, el abogado del Poder Ejecutivo, que está trabajando. Entonces, ¿para qué están trabajando? Si eso lo van ustedes a reformar ustedes, por supuesto. Ese es un tema porque obviamente... Esto es mareo. no. Porque las asesorías se pagan muy bien. Mira, dice. eso también. Este es un tema. Porque yo mira, quiero ser asesor. Yo quiero ser Cualquier asesora. cosa avíseme. De oratoria. Adelante, Dionisio, no te dejes convencer. Miren, lo que pasa es que nosotros también tenemos que ver la división de los poderes y la Sí. independencia de los poderes. Sí. El presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas, Ramón Bueno, dijo, bueno, ellos pueden reunirse, pero en definitiva nosotros somos los que decidimos. Y él
tiene razón y no tiene razón, porque la prudencia también es una parte, y ese es un diputado del PRM, Claro, es un diputado claro. del gobierno, y él fue que manejó esa ley. Me dicen Y con que lo que es yo no dueño estoy de de, la- con de la lo que yo no estoy de circunscripción acuerdo es que la oposición que votó por esta ley, que Sí. participó en la redacción de esta ley, que actuó también con la ley, ahora venga a limpiarse la mano. Sí, Eso es lo que llama irresponsabilidad. Exactamente. Sobre ¿Tú todo estás de porque acuerdo con Abinader ahí, porque entonces? escuché el vocero de la Fuerza del Pueblo diciendo Tobías. que él no sabía sobre esto. Y él fue el que planteó que la ley que se aprobara en primera lectura, porque tenía que ser una decisión del Pleno, Sí. y volviera a la comisión. Y eso se aprobó. ¿Tú respaldas lo que dijo Abinader sobre ese tema, criticando la oposición? Yo estoy entonces? criticando porque es una irresponsabilidad, porque ellos votaron por ella y la discutieron y la aprobaron. Lo que pasa es que como son iguales, Sí. el único partido que no votó por esa ley fue el Frente Amplio. Ay, 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 Primero, porque venimos de una tradición y además porque la conocimos. Bueno, mire, tengo aquí, me está hablando un amigo abogado que quiere Ah, participar. pero excelente. 809-200-7777. Quiere participar de la conversación que estamos sosteniendo con el diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, que es el único que no votó por la creación de la dirección. ¿Tú sigues como diputado, Dionisio? ¿Aspiras a un nuevo periodo? Bueno, si el pueblo dominicano entiende que yo me merezco seguir, siempre le he dicho que cuando les sirvo no le hago un favor, me pagan para eso. Mi oficina es la 326 en el Congreso. Bueno, le voy a pedir permiso al señor Dionisio Rodríguez porque precisamente nos llega la siguiente noticia. Miren qué interesante. Decenas de policías retirados protestan una vez a las afueras del Ministerio de Hacienda en reclamo de su indemnización. Se han producido disturbios entre policías activos y retirados producto de las movilizaciones que se han hecho hasta la 27 de febrero con Máximo Gómez, donde resultaron heridos 4 veteranos. Wow. El viceministro de Interior y Policía trata de acordar una reunión a las 3 de la tarde con el ministro Chu Vázquez y el director de la Policía Nacional. Y esto es a propósito de lo que estamos hablando de la libertad de expresión, porque estas personas fueron agredidas porque protestaban. Tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Raiza Álvarez, que nos tiene los detalles. Le pedimos permiso para ampliar esta noticia. Adelante, Raiza. Saludos, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo Muy estás bien. respirando? Porque vimos que había muchas bombas lacrimógenas en los alrededores y si puedes oírnos, porque los protestantes tenían unas bocinas de plástico. Sí, mira, hasta el momento está todo bajo control. Estamos frente al Ministerio de Hacienda, en la Avenida México. Aquí todo está en calma, porque según nos indicaron, en esa calle no se puede lanzar bombas lacrimógenas, por la cercanía que seguridad. tiene a los... y por la cantidad también de seguridad que hay. Y los que tiraron, ya entonces la bomba que vimos, ¿dónde la tiraron? fue en la 27 de febrero con Máximo Gómez. Oh. La protesta o la marcha se originó desde allá y cuando los veteranos se trasladaban hasta acá, hasta el Ministerio de Hacienda, que es donde ellos ya llevan 3 protestas con esta, es donde iban a terminar la marcha. Entonces los disturbios se produjeron allá en la avenida 27 con Máximo Gómez, donde 4 de ellos resultaron heridos con proyectiles le lanzaron a quemarropa, le tiraron a quemarropa proyectiles de bombas lacrimógenas y 4 de ellos se encuentran en radio de patrulla en estos momentos. Aún se desconoce el estado de los mismos. Bueno, ¿Te refieres al hospital de Radio Patrulla? Al hospital de radio de patrulla, No. claro que sí. ¿No ha habido ninguna declaración de parte del Ministerio de Hacienda? ¿No ha salido nadie a hablar y a tratar de conversar No, con...? hace un momentito estuvieron tratando de conversar con ellos. Ahora mismo hay 4 representantes dentro del Ministerio de Hacienda conversando con el ministro. Supuestamente el ministro es quien los iba a recibir. Ya ahí están, ya más de media hora llevan ahí dentro. Todavía no sabemos qué es lo que está pasando. Ellos querían entrar con miembros de la prensa, sin embargo, no le permitieron. Ellos dicen que están cansados de cuentos y cuentos y querían que todo como que constara en acta con miembros de la prensa y demás. Sin embargo, no le han permitido. Hay decenas de ellos aquí afuera todavía esperando las respuestas. Y esa es la situación que se vive hasta el momento. Bueno, pues muchísimas gracias por este reporte, Raiza. Este break que abrimos en medio de la entrevista con el diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. Esto lo hemos visto en otras oportunidades. Protesta es un derecho que tenemos, el de protestar, pero con esta ley promulgada, ¿cómo cambia el juego? ¿Cómo cambia la situación para estas personas que han estado llevando a cabo un derecho que tenemos O que como pudieran querer como ciudadanos? y que se manifiestan en entornos que pudieran poner en peligro la seguridad nacional.
Ay, Una ay, intersección ay, tan ay, ay, importante como la ay, Gómez ay, con ay, ay, 27. ay, 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 Eso lo toca la ley. Ay, No, ay, 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 pero ay. llega- Amenaza contra la seguridad nacional. Pero llegaron hasta el Ministerio de Hacienda y se encadenaron en las puertas. Peor Sí, todavía. exacto. Entonces, con Oficinas esta nueva ley, gubernamentales. Ay, ay, ¿qué, ay, qué ay. significaría esto? No, porque mire, esta ley que es de suponer que es una ley de inteligencia Sí. a los fines de determinar o detectar que pongan en peligro la seguridad del presidente o de los bienes. Que eso es del subjetivo. ¿Quién Estado. define? Exacto, ¿me entiende? ¿Quién puso en Y peligro? Fíjate por cómo eso es que fíjate, ya tiene perdón, muchos Denis, parámetros. ¿Cómo Sí. nos aclara la reportera? Que en esa calle donde está enfrente de la Hacienda. del Ministerio de Hacienda no se puede tirar bombas lacrimógenas. O sea, que hay No, una. porque, hay porque una que ahí está el delimitación. Banco Central, Ajá. ahí Sí. está la Policía Nacional, ahí está el Ministerio de Palacio Hacienda, ahí está de- cerca el Palacio Nacional. Presidencial. Es decir, debe de haber un área de protección de las instituciones. Y del pueden Estado. sobrevolar Volar, aviones. La tesorería Exactamente. está ahí. Entonces, pero no creo que sea que estos ciudadanos que tienen su derecho, ojalá pudieran acercarse a la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para nosotros ver cómo también podemos ayudar, porque esa es nuestra responsabilidad. Como Congreso, nosotros no resolvemos, pero sí encaminamos, y si tenemos que llevar un ministro al Congreso para que explique situaciones como esta, lo debemos llevar porque es una facultad que el Congreso debe de ejercer, que no la ejerce, Eso es representación. que no Sí. es la representación. Es representación. decir, que El tipo esos está en lo ciudadanos suyo. tienen que venir aquí, Dionisio está que, en lo suyo. que puedan ir a contactar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que es quien les habla, y entonces nosotros solicitar al ministro que vaya a la Cámara de Diputados a que le explique al país por qué, si esos ciudadanos tienen unos derechos. Una periodista, por ejemplo, hoy fue, yo le dije, deposítamelo allá para darle legalidad. Una periodista que ustedes la conocen, Sí. fue y depositó en la Cámara de Diputados una sentencia del Tribunal Constitucional donde el Tribunal Constitucional restablece a su esposo en un área de trabajo. Y van a tener que restablecerlo, si no, entonces se tiene que enfrentar con una interpelación en el Congreso. Dionisio. Ojalá Sí. consiga 3 diputados o Sí. 10 diputados más que estén en disposición para interpelar al ministro correspondiente en ese sentido. Qué bien. Porque si los congresistas, señores, hiciéramos la labor que nos corresponde, este país fuera totalmente Se diferente. nos acaba el tiempo. Yo sé que tú tienes una reunión importante en minutos, Ay, pero, ay, sí, pero tengo que tú irme eres porque- también, porque tú te has dado grande, Dionisio. Tú eres el diputado que contó a finales de año, creo que fue, los muertos por intercambio de disparos del pasado director de la Policía Nacional, porque tú presides la Comisión de Derechos Humanos, que ahí tú y yo no somos muy amigos, yo no defiendo delincuentes. Pero, No, Sí, yo yo creo que tampoco, todo el pero, mundo pero, tiene bien, derecho. pero Sí. espérate. Nos guste o no. Dionisio, ¿cuánto tú has contado este año que gracias a Dios ha matado la policía? estamos Y que de yo sé que acuerdo. ustedes no están de acuerdo. ¿Cuánto ha contado en lo que va de año en esta gestión de Guzmán Peralta, verdad? Mira, yo me reuní con el general Sí. el 24 de diciembre, una comisión de diputados. El la comisión 24 de diciembre. el 24 de Ah, pues diciembre. va a cenar con él. No, Ay, es que Dios mío. la Comisión de Derechos Humanos es la que más trabaja en la Cámara de Diputados. El 24, ¿por qué nos reunimos con él? Sí. Por la declaración que dio el vocero de la policía del perfil sospechoso. Ay, sí. Ajá. Entonces aquí lo nosotros hablamos. fuimos a que él no aclarara, que no quiso dirigirnos, que fue el ministro que dijo, reciba la comisión. Sí. Y nosotros fuimos y le dijimos, mire señor general, nosotros queremos que usted nos aclare como Comisión de Derechos Humanos qué es un perfil sospechoso. Porque me dice, no, yo no estaba tan de Pero acuerdo tú con esa sabes, Dionisio, declaración. un moreno a pie por Espera, Piantini. Es un perfil Con tenis sospechoso. roto. El muchacho del Con mercado que poloché está por Yo le fuera. trabajando, dije, que termina de socialmente los pobres somos Preso de una sospechosos. vez. Exacto. Y los prietos y los calvos. Sí, Ahora yo le vamos dije, mal tú y yo. yo quisiera que un perfil sospechoso usted aclarara, porque un funcionario sin placa es un perfil sospechoso. trabajar. Es un perfil Ay, sospechoso. Un policía andando en un motor sin luz y sin placa es un perfil sospechoso. Claro. Entonces, yo quisiera que definiéramos eso. Y me dijo, no, nosotros no vamos a perseguir ni a gente que tenga arete, ni a gente que tenga... Ni tatuaje, ni cabello tatuaje, largo, ni- ni la ropa que se Porque ponga. déjeme decirle, Y sin cabello. en la Comisión de Derechos Humanos, y ustedes esto no lo he dicho nunca, lo voy a Como decir preso los ahora. tres. Ey, Adelante. va a dar una primicia. Le voy a dar 2 primicias. Sí. Recibimos 2 casos. Ay. En una clínica, a una señora que tenía los cabellos como tú, Ajá, Miguel, el pelo crespo, Delincuente. y rizado. así, Delincuente. y la votaron porque ella estaba contaminando a los pacientes. Ah. Con el pelo. Con lo que sea.
Sí, Con lo di que que con sea. el pelo, porque no se aceptaban, porque era una clínica Jalá y no se aceptaban. Y en una universidad aquí, Sí. en una universidad de prestigio. Pero de la esta cosa. restablecieron a la persona. Sí, claro, que la Bien. restablecieron. Y en una universidad de prestigio, con esto concluyo, un muchacho participó en un concurso y él sacó 98 en un concurso por oposición y no lo llamaron. ¿Y por qué? Porque cuando le hicieron el examen médico, un muchacho de 23 años tenía SIDA. Anda al diablo. Era Pero él por- ni era- siquiera sabía que tenía Wow, SIDA. Pero que no importa tampoco. No, porque tenemos una ley de SIDA. Y entonces nosotros fuimos para allá. Y dijimos, Ya. no, él ganó el concurso y tienen que ponerlo. Y Y lo lo pusieron. pusieron. Entonces yo estoy llamando a la ciudadanía Pero que está vayan puesto, al Dionisio. Congreso, sí, claro. Muy bien. Y Mira, eso es muy vigilante. importante lo que acaba de decir ¿Me Juan entiendes? Porque Dionisio. esa es la labor de representación que tenemos que hacer nosotros. E igual como visitamos toda la cárcel. Mira, ese tema de la policía, que yo tengo mi problema. Ay, Yo pero estoy, sí. por ejemplo, en desacuerdo con lo que acaba de hacer el presidente de nombrar a Al otro consultor, colombiano, un un consultor, colombiano. porque el problema de la policía tenemos que resolverlo a los policías. No le van a hacer caso, Juan Dionisio. El que está aquí, que sabe Es que quién no es le la hacen policía. No le van a caso hacer de caso. aquí. Si yo no fuera diputado, yo quisiera que me pusieran a mí que yo resuelva. Porque ¿Tú el te tema de la ofreces policía para son director de la tres. policía? Claro, porque él es El de la tema de la oposición. policía son tres, Ajá. No nada lo van a más. poner. ¿Cuáles son esos tres El problemas? problema de son tres. Primero que ahí hay una Usted tiene que conducta, volver. que Sí, ahí tiene hay que una volver. conducta aprendida. Sí. ¿ves? Sí, sí, Una sí. conducta De 200 aprendida. años. Una ¿Por conducta qué? aprendida De y 80 no años. sancionada. Por eso yo Y digo no que más sancionada. son serios hasta sargento. Después de ahí hay una conducta aprendida que tienen que actuar bajo unos regímenes de Baja presión. delincuencia y que está ahí en la policía. Juan Dionisio, Presión pero de Y grupo. segundo, es aprendida, pero no sancionada, que eso es lo peor. conducta. Se nos Y acabó el segundo, tiempo, el muchachos. policía tiene que ganar mínimo $1,000. Mínimo. Estoy de Ok. acuerdo. Y el jefe de la policía Me está tiene que cayendo ganar, bien tú. el jefe de la policía, que yo creo que sea una mujer, por eso hay que modificar la ley, debe de ganar el mismo salario que gana el presidente de la Cámara de Diputados. La ley prohíbe que sea una el mujer. jefe de la policía. La ley prohíbe que Pero sea una mujer. ¿Cuánto es que gana, Alfredo? Para que yo no sé. ¿Cómo pero- 100,000? Esto lleva segunda parte, esto lleva segunda Tiene que parte. volver, Gracias, mire, gracias, gracias. No, bueno, Al volver, señor regresa, Juan conversar Dionisio contigo. Rodríguez, Estamos para diputado servirle. nacional por el Frente Amplio, que nos ha dado una tremenda conversación. Este es el plato del día. Regresamos en breve.